En 1641, un jesuita escribió el informe más detallado que un europeo haya escrito jamás sobre la astronomía mapuche. Ese informe nunca volvió a Chile. Su nombre era Diego de Rosales. Vivió más de 20 años entre los mapuche, en el sur de Chile, en plena Guerra de Arauco. Aprendió su lengua con una fluidez que ningún otro cronista español alcanzó, y documentó algo que sus propios superiores en Roma no supieron cómo procesar. Un calendario ceremonial mapuche capaz de predecir eclipses, solsticios y cometas con una precisión que Rosales mismo describió como inexplicable sin instrumentos de los que ellos carecen. Envió ese informe completo a Roma para revisión eclesiástica. Lo que volvió a Chile, décadas después, fueron 2 páginas genéricas dentro de un libro mucho más extenso. El informe original, con diagramas, coordenadas y la descripción técnica completa, desapareció en el proceso de revisión. Y la única prueba de que existió alguna vez es una carta fragmentaria que Rosales escribió 2 años después, quejándose de lo que Roma había decidido no devolver. Pasé meses rastreando los fragmentos de esa correspondencia en el archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma y las ediciones críticas de la obra de Rosales en la Biblioteca Nacional de Chile. Porque si lo que Rosales describió en esas páginas perdidas es lo que los fragmentos sugieren, los mapuche tenían un sistema de predicción astronómica que rivalizaba con observatorios europeos de la misma época, construidos sin telescopios, sin instrumentos de medición angular, sin nada que Europa considerara indispensable para hacer lo que ellos hacían. Todos asumimos que la astronomía precisa en América llegó con los europeos, que los pueblos indígenas del sur de Chile eran guerreros y agricultores, pero no observadores del cielo con ese nivel de sofisticación. Un jesuita que vivió 20 años entre ellos escribió lo contrario, y Roma decidió que el mundo no necesitaba leerlo completo. Si lo que acabas de escuchar te generó algo, si eres chileno, si eres mapuche, si tu familia viene del sur y sabes que hay conocimiento sobre el cielo que tus abuelos manejaban sin que ningún libro lo explique, este canal existe para ti. Suscríbete y activa la campana. Lo que encontré sobre lo que Roma decidió no devolver es lo que ninguna historia oficial de Chile ha querido reconstruir completo. La mayoría de los misioneros jesuitas en el Chile colonial del siglo XVII operaban desde fuertes y misiones fortificadas en territorio controlado por la corona española. Diego de Rosales no. Rosales tomó la decisión, documentada por sus propios superiores como inusual y arriesgada, de vivir directamente dentro de comunidades mapuche, en plena Guerra de Arauco, el conflicto armado más largo de toda la historia colonial americana. Eso significa que Rosales no observaba a los mapuche desde la distancia institucional con la que la mayoría de los cronistas escribían. Los observaba desde dentro, comía lo que ellos comían, dormía donde ellos dormían, y en el proceso aprendió mapudungun con una fluidez que sus propios contemporáneos describieron como excepcional, al punto de que se convirtió en intérprete oficial en negociaciones de paz entre la corona y los caciques mapuche. Un hombre con ese nivel de inmersión no escribía como turista. Escribía como alguien que había sido aceptado lo suficiente para que le mostraran cosas que normalmente no se mostraban a un extranjero. Y lo que le mostraron sobre el cielo es lo que Roma decidió que el mundo no necesitaba conocer completo. La Guerra de Arauco duró, con intervalos de tregua y conflicto renovado, desde 1551 hasta finales del siglo XIX, más de 300 años de resistencia mapuche contra la conquista española y luego contra el Estado chileno. Es el conflicto armado más prolongado de toda la historia colonial y poscolonial americana. Los mapuche fueron el único pueblo originario de América que nunca fue conquistado militarmente por un imperio europeo. En ese contexto de conflicto activo, Rosales vivió entre comunidades que estaban, en distintos momentos, en guerra con la misma corona que él representaba como misionero. Eso le dio acceso a algo que ningún cronista colonial convencional podía tener: la confianza suficiente para que los mapuche compartieran con él conocimiento que normalmente protegían de los españoles. Y entre ese conocimiento estaba algo que ningún cronista anterior había documentado con ese nivel de detalle técnico: un sistema de observación del cielo, que no dependía de ningún instrumento que los europeos hubieran traído. Otros cronistas jesuitas en Chile, Alonso de Ovalle, Luis de Valdivia,
Escribieron sobre los mapuche desde una distancia mayor, con menos tiempo de inmersión directa. Sus crónicas mencionan creencias religiosas y prácticas rituales de forma general. Ninguno de ellos describe con el nivel de detalle técnico que aparece en los fragmentos sobrevivientes de Rosales un sistema específico de predicción astronómica. Lo que sí sobrevivió en la versión publicada de su Historia General del Reino de Chile, editada y reducida décadas después de su muerte, es la mención de un calendario ceremonial mapuche vinculado a observaciones del cielo, el comportamiento de ciertas estrellas, la posición del sol en los solsticios y lo que Rosales describió como predicciones de fenómenos que ellos llaman señales del cielo y que se cumplen con puntualidad que admira, predicciones que se cumplen con puntualidad que admira. Eso lo escribió un hombre formado en la tradición astronómica europea de su tiempo, un hombre que sabía exactamente qué nivel de precisión hacía falta para sorprender a alguien con esa formación. A ese sistema completo de observación, registro y predicción, del que solo sobrevivieron fragmentos, yo lo llamo la censura del cielo. El conocimiento astronómico mapuche, que existió en su totalidad en algún momento del siglo XVII y que fue reducido deliberadamente antes de llegar al mundo. Pero hay un detalle específico que Rosales menciona de paso, en una sola frase de la versión publicada, que ningún historiador chileno ha investigado a fondo: una construcción de piedra en la cordillera, que según Rosales servía como ancla física de todo el sistema. Llegamos a eso en el siguiente capítulo. Para entender por qué Rosales se sorprendió tanto, hay que entender qué tipo de predicciones estaba describiendo. No predicciones generales de temporada, eso lo hacían casi todas las culturas agrícolas del mundo observando el ciclo solar. Rosales describió predicciones específicas de eclipses y del comportamiento de cometas, con fechas anticipadas que se cumplían. Eso requiere algo más que observación casual del cielo. Requiere un registro acumulado durante generaciones, transmitido con precisión, y un método de cálculo que permita proyectar hacia adelante eventos que no se repiten en ciclos simples y visibles. Los observatorios europeos del siglo XVII lograban esto con telescopios, tablas matemáticas heredadas de siglos de astronomía mediterránea y árabe, e instrumentos de medición angular como el astrolabio. Rosales fue explícito. Los mapuche no tenían nada de eso. No tenían instrumentos de medición angular. No tenían tablas matemáticas escritas. Su sistema de transmisión de conocimiento era oral. Y aún así, según su propio testimonio, predecían eclipses con precisión suficiente para que un hombre formado en la astronomía jesuita europea quedara genuinamente sorprendido. Lo que Rosales no pudo explicarse en 1641 es exactamente lo que el informe completo, el que nunca volvió de Roma, probablemente intentaba explicar con los diagramas y coordenadas que hoy solo conocemos por una carta de queja escrita 2 años después. El protocolo de la Compañía de Jesús exigía que todo informe misionero de relevancia doctrinal o científica fuera enviado a Roma para revisión antes de cualquier publicación o circulación amplia. No era censura arbitraria en el sentido moderno del término, era el sistema normal de control de calidad y supervisión doctrinal que la orden aplicaba a todos sus misioneros, en todos los continentes donde operaba. En 1641, Rosales completó lo que sus propias cartas posteriores describen como un informe extenso, significativamente más largo que lo que terminaría publicado décadas después, sobre las prácticas religiosas y el sistema de conocimiento mapuche, incluyendo una sección dedicada específicamente al calendario astronómico. Ese informe fue enviado por barco desde Valparaíso hacia España y de ahí a Roma, siguiendo la ruta administrativa estándar de la correspondencia jesuita sudamericana. El viaje tomaba, en promedio, entre 8 y 14 meses, dependiendo de las condiciones marítimas. Rosales no volvería a tener noticias de ese informe durante años, y cuando finalmente las tuvo, no fueron las que esperaba. Una vez que la correspondencia misionera llegaba a Roma, pasaba por un proceso de revisión interna antes de cualquier autorización de publicación. Los revisores no eran censores en busca de herejía simple, eran superiores jesuitas evaluando si el contenido era apropiado para circulación pública, considerando tanto el valor científico como el riesgo doctrinal.
El riesgo doctrinal en este caso era específico. La Iglesia del siglo XVII sostenía que el conocimiento astronómico preciso era resultado de la razón ilustrada por la fe cristiana, transmitida a través de la tradición científica grecorromana y árabe que Europa había heredado y refinado. Un sistema de predicción astronómica indígena, funcionando de forma independiente, sin ninguna de esas tradiciones, sin instrumentos y con resultados comparables. Documentado además por uno de los suyos, con credibilidad eclesiástica intachable, no encajaba cómodamente en ese marco. No hizo falta que nadie llamara al informe herético. Bastaba con que alguien en la revisión decidiera que el contenido técnico completo, los diagramas, las coordenadas de la construcción de piedra, la descripción detallada del método, no era necesario para que el resto del mundo entendiera que existía un calendario mapuche. Una versión reducida cumplía la función de documentar sin abrir la pregunta incómoda. 2 años después de enviar su informe, Rosales escribió a un superior jesuita. Esa carta, fechada en 1643, está parcialmente conservada en el archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma, dañada, con el final ilegible, pero con un párrafo central que sobrevivió intacto. Rosales escribió: me han llegado noticias de que lo que se autorizó para circulación de mi informe sobre las observaciones del cielo entre los naturales no incluye los diagramas ni las explicaciones detalladas que envié junto con el cuerpo principal. Temo que su valor científico se pierda si no se preserva en alguna parte, pues lo que describí allí no tiene, hasta donde mi conocimiento alcanza, equivalente documentado en ninguna otra crónica de estas tierras. Temo que su valor científico se pierda. Un jesuita del siglo XVII, escribiendo en términos casi modernos sobre la pérdida de conocimiento científico. No se quejó por motivos religiosos. Se quejó porque sabía que lo que había documentado era único y que estaba a punto de desaparecer. No sabemos si Rosales recibió respuesta de esa carta. No sabemos si el informe completo fue destruido, archivado de forma permanente, o simplemente perdido en algún punto del proceso administrativo. Lo que sabemos es que nunca volvió a Chile. Y que la versión reducida es lo único que el mundo ha tenido durante casi 400 años. Hernán Salinas Ortúzar era antropólogo de la Universidad de Concepción cuando publicó, en 1989, un artículo titulado Aproximación a la ubicación del Observatorio Ceremonial Mapuche descrito por Diego de Rosales, en una revista académica de circulación limitada que nunca llegó a tener gran difusión fuera del ámbito antropológico chileno. Salinas Ortúzar cruzó la descripción geográfica relativa de Rosales, la mención de un río, de una formación montañosa, de la distancia aproximada desde una misión jesuita conocida cuya ubicación sí está bien documentada, con mapas topográficos modernos de la región de Malleco. Su conclusión fue que existía una zona específica, de aproximadamente 15 kilómetros cuadrados en la precordillera, donde la construcción descrita por Rosales debía estar ubicada. Solicitó financiamiento para una expedición de campo a 3 instituciones chilenas distintas entre 1989 y 1992. Las 3 solicitudes fueron denegadas, no por oposición activa, sino por lo que las cartas de rechazo describieron como prioridades de investigación distintas en este momento. Salinas Ortúzar murió en 2003 sin haber podido confirmar el sitio en terreno. 35 años después de su artículo, nadie ha vuelto a intentarlo. La zona que identificó sigue sin haber sido objeto de ninguna prospección arqueológica sistemática. Y la construcción de piedra que un jesuita del siglo XVII describió viendo en uso sigue, hasta donde sabemos exactamente dónde estaba. Reuniendo los 3 fragmentos que sobrevivieron, la versión publicada reducida, la carta de 1643 y el artículo de Salinas Ortúzar de 1989, es posible reconstruir, con los límites que la evidencia fragmentaria impone, lo que el informe completo de Rosales probablemente contenía: una descripción técnica del calendario solar y estelar mapuche, diagramas de las posiciones celestes asociadas a cada ceremonia, las coordenadas relativas de la construcción de piedra en la cordillera, y una explicación que Rosales pudo haber registrado de boca de los propios sacerdotes ceremoniales mapuche
del método mediante el cual predecían eclipses y cometas sin instrumentos europeos. Ese documento, si hubiera circulado completo en el siglo XVII, habría sido el primer registro europeo detallado de un sistema astronómico indígena americano, funcionando de forma autónoma y verificable. No habría sido evidencia de superstición, habría sido evidencia de ciencia. Y eso, en 1643, era exactamente lo que no convenía que circulara sin editar. Los mapuche no necesitaron telescopios para entender el cielo. Desarrollaron, durante generaciones de observación transmitida con precisión absoluta, un sistema que un astrónomo jesuita formado en la tradición científica más avanzada de Europa no pudo explicarse. Eso no es folclore. Eso es la prueba de que el conocimiento riguroso no tiene un solo origen. El archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma, conocido formalmente como Archivum Romanum Societatis Jesu, conserva hoy la correspondencia misionera jesuita de los siglos XVI al XIX, de prácticamente todo el mundo donde la orden operó. La correspondencia de Rosales está clasificada dentro de un fondo que el archivo describe como Correspondencia Misionera Americana, siglo XVII, acceso mediante solicitud justificada. En la práctica, eso significa que historiadores chilenos han tenido que solicitar permisos específicos, esperar meses de respuesta y, en varios casos, recibir acceso solo a fragmentos parciales del fondo completo. No es que el archivo niegue la existencia del informe completo de Rosales, es que nadie ha podido confirmar si sobrevive en alguna parte de ese fondo sin catalogar, o si se perdió definitivamente en algún momento entre 1641 y hoy. Y un archivo que no termina de catalogar 380 años de correspondencia tiene, en la práctica, la misma función que un archivo que clasifica deliberadamente. El acceso permanece indefinidamente postergado. Para entender por qué un calendario astronómico funcional era una amenaza doctrinal, hay que entender la misma lógica que ya investigamos sobre los instrumentos acústicos mayas y sobre el conocimiento hidráulico amazónico. Cualquier sistema de conocimiento indígena que demostrara sofisticación comparable a la europea, sin depender de la mediación cristiana ni de la tradición científica europea, debilitaba el argumento central de la misión evangelizadora. Un calendario que predecía eclipses con precisión, sin telescopios, sin tablas matemáticas escritas, demostrado en uso por un testigo jesuita directo, no podía circular sin editar, sin generar la pregunta exacta que la Iglesia del siglo XVII no podía responder cómodamente. Si los mapuche entendían el cosmos con ese nivel de rigor sin la fe cristiana, ¿qué hacía indispensable a la fe cristiana para entender la verdad? Esa pregunta no necesitaba respuesta para hacer daño, solo necesitaba poder hacerse, y reducir el informe a 2 páginas genéricas garantizaba que nadie pudiera hacerla con la fuerza que los diagramas completos habrían permitido. Las comunidades mapuche contemporáneas en la región de la Araucanía y Mayeco mantienen, hasta hoy, tradiciones orales sobre observación del cielo transmitidas a través de las machis, las autoridades espirituales y de conocimiento tradicional mapuche, que incluyen referencias a un lugar de observación ceremonial en la cordillera y a una estrella de particular importancia ritual, vinculada al inicio del Huetripantu. En 2014, un equipo de investigadores de la Universidad de la Frontera, en Temuco, llevó a cabo un proyecto de documentación de astronomía mapuche tradicional, con la colaboración directa de comunidades de la región. El informe de ese proyecto confirma que el conocimiento astronómico mapuche tradicional sigue vivo, que sigue transmitiéndose oralmente, y que las machis entrevistadas describieron el mismo tipo de predicciones que Rosales documentó. Ese informe de 2014 no menciona a Rosales, no menciona la construcción de piedra de Salinas Ortúzar, pero describe, casi 400 años después, el mismo sistema de conocimiento que un jesuita intentó documentar completo y que Roma decidió que el mundo no necesitaba ver en detalle. Lo que Roma censuró en 1643 nunca dejó de existir. Sobrevivió donde Roma no pudo alcanzarlo, en la memoria oral de las machis, transmitida de generación en generación, sin necesidad de ningún archivo que lo autorizara. 12 videos, 2 investigaciones en 7 países distintos, y el mismo patrón repitiéndose con variaciones. En el Cerro Rico, galerías selladas en 1887,
en el Titicaca, informe retirado en 1969, en Sacsayhuamán, excavación clasificada en 1974, en el Archivo de Indias, cartas restringidas desde 1534, en las 12 familias coloniales, mercedes de tierra que describían los mismos hallazgos, en el borrado genealógico, millones de personas sin acceso a su historia, en los templos mayas, conocimiento acústico suprimido en 1562, en el Amazonas de Fritz, diario quemado en 1767, en el Amazonas de Williams, informe desaparecido en 1911, en Ciudad de México, cámaras selladas en 1985, en la Laguna de Tota, informe suprimido en 1934. Y ahora en la cordillera chilena, un informe astronómico reducido por la propia institución que lo encargó, en 1643. La misma construcción de piedra orientada deliberadamente, la misma decisión institucional de reducir antes de que el conocimiento pudiera generar preguntas incómodas. 12 sitios, 7 países, casi 500 años de historia. El mismo patrón. Al principio de este video miraste la cordillera de los Andes en el sur de Chile y viste lo que todos ven: montañas, nieve, un paisaje vacío. Ahora la miras y sabes que en algún punto de esa precordillera, en la región de Malleco, hay una disposición de piedras orientada deliberadamente hacia el curso del sol y hacia una estrella que los mapuche veneraban, que un jesuita la vio en uso hace casi 400 años, que escribió sobre ella con el asombro específico de un hombre formado en la astronomía más avanzada de su época, y que lo que escribió completo, con diagramas, con coordenadas, con la explicación técnica de cómo funcionaba, nunca volvió de Roma. Sabes que la versión que el mundo conoció durante casi 400 años fueron 2 páginas genéricas, que la carta donde Rosales se quejó de esa pérdida sigue, fragmentada, en un archivo en Roma, y que el lugar exacto que un antropólogo chileno identificó en 1989 sigue sin haber sido confirmado en terreno. Pero también sabes algo que ningún archivo pudo borrar. Las machis de la Araucanía siguen transmitiendo ese conocimiento, no porque algún documento las autorizara, porque el conocimiento que de verdad importa no necesita permiso institucional para sobrevivir. Solo necesita a alguien dispuesto a transmitirlo y alguien dispuesto a escuchar. Hay algo en el fragmento de la carta de 1643 que ninguna investigación ha podido reconstruir. Las últimas líneas, las que el daño del papel volvió ilegibles, según la transcripción parcial que un archivista jesuita logró rescatar en los años 70. Comienzan con la frase: «Y si vuestra reverencia permite que yo guarde una copia de lo que…», y ahí se corta. Rosales estaba pidiendo permiso para conservar una copia. No sabemos si lo obtuvo. No sabemos si esa copia, si existió, sigue en alguna parte, en un archivo jesuita en Chile, en una colección privada, en algún convento que nadie ha revisado con esa pregunta específica en mente. Si esa copia existe, no está en Roma, está en algún lugar de Chile, y nadie la ha buscado todavía con la información que este canal acaba de reunir. Pero hay un patrón distinto que conecta con esto de una forma que todavía no hemos investigado en este canal. No todos los archivos perdidos están en instituciones europeas. Algunos están mucho más cerca, en conventos sudamericanos que nadie ha terminado de catalogar. El siguiente video entra exactamente en uno de esos lugares. Si la copia que Rosales pidió conservar existe, está en algún convento de Chile que nadie ha revisado con esta pregunta en mente. El siguiente video investiga exactamente ese tipo de archivo perdido, uno que nunca salió del continente y que por eso mismo nadie ha pensado en buscar. Antes de irte, si Rosales describió un sistema de predicción astronómica que ni él mismo podía explicarse, ¿qué crees que sabían realmente los mapuches sobre el cielo que todavía no hemos logrado entender? Déjalo en los comentarios. Y si eres mapuche, o tu familia tiene raíces en la Araucanía o en Malleco, y conoces tradiciones sobre observación del cielo, sobre la estrella que menciona Rosales, o sobre algún lugar en la cordillera donde se hacían observaciones ceremoniales, escríbeme.
El informe de la Universidad de la Frontera de 2014 demostró que ese conocimiento sigue vivo y tu familia puede tener una pieza que ningún archivo tiene. Si aún no estás aquí, suscríbete. Publico nuevas investigaciones cada semana. Y lo que encontré sobre el archivo sudamericano que nunca salió del continente es la investigación que más me ha sorprendido de todo este proyecto. No por lo que dice, por dónde ha estado escondido todo este tiempo.